Hola, ¿cómo están? Soy Mávila Huertas y esto es 2018. Hoy no es un día feliz para el periodismo, no es un día feliz para el fútbol, no es un día feliz para el Perú. Se nos fue el extraordinario Daniel Peredo. ¿Acaso la voz más conmovedora de todas las que nos han transmitido alegrías y también tristezas que se han producido en una cancha de fútbol? Más adelante aquí en el programa vamos a rendirle un homenaje. Este inicio ha sido solo un anticipo de lo que vamos a poder conversar hoy con algunos amigos, colegas y especialistas. ¿Qué pasa cuando una persona como Daniel Peredo se nos va? No es un jugador de fútbol, no es el entrenador, es el que nos cuenta lo que sucede en una cancha de fútbol, y el fútbol mueve pasiones y eso es innegable. Peredo era un tipo al que algunos tuvimos el orgullo y el lujo de haber conocido, un tipo discreto, trabajador, entregado a su trabajo, apasionado por su trabajo, que no se ufanaba de su conocimiento y que por el contrario siempre mantenía una modestia y todo el tiempo estaba arrancando una sonrisa, un tipo ubicado, aterrizado en su posición. De verdad un profesional intachable, y desde aquí nuestras condolencias a la familia de Daniel Peredo y al gremio que él representó. Vamos a abrir, sin embargo, con información política. Hoy el presidente de la República, muy temprano en la Cámara de Comercio, insistió en que no va a renunciar. Fue muy duro con sus críticos, habló y dijo que esta iniciativa de vacarlo correspondía a un grupo de comunistas que pretendían desestabilizarlo, que estamos locos quienes lo criticamos, que él no va a renunciar y que se va a defender panza arriba. Esto mientras abandonaba las filas de la bancada de Fuerza Popular otro integrante y se trasladaba al grupo de los kenyistas o Avengers, como podemos denominar a este grupo que maneja Kenji Fujimori. Más adelante conocimos, por supuesto, la noticia también de que el Poder Judicial considera que Alberto Fujimori debe ser procesado por el caso Pativilca, un caso que, como ustedes saben, de alguna manera refleja o repite lo que fue el proceso en su contra por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Por eso esta noche abrimos el programa con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y antes que nada dar las condolencias a la familia del periodista Daniel Peredo, una gran pérdida para el país, una gran pérdida para el periodismo deportivo. Doctor, acá tenemos la resolución de la Sala Penal Nacional. Esta es la información, es del 9, ¿no? Es el 9 de febrero, si no me equivoco, la fecha de esta resolución que hoy hemos conocido, pero que dice, por ejemplo, que declara que carece de efectos jurídicos para el presente caso la Resolución Suprema número 281-2007, Justicia, o 2017, de fecha 24 de diciembre de 2017, que concede, entre otros, derecho de gracia por razones humanitarias. Desconoce la gracia otorgada al expresidente Alberto Fujimori. Declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicar este derecho de gracia a favor del mencionado procesado, infundado el pedido formulado por la defensa, encausado de exclusión, y finalmente que debe continuar ese trámite de la presente causa. ¿Cómo afecta esto a la defensa de Alberto Fujimori? ¿Usted se había adelantado a este escenario, lo había previsto, estaba dentro de sus posibilidades cuando veía el caso Pativilca? Sí, claro que sí, estaba dentro de los escenarios posibles. De hecho, concretamente, uno de los motivos por los cuales yo comienzo a conversar con el señor Fujimori el año pasado fue este tema en concreto, el cual era ya prácticamente un encargo en cuanto comenzara el juicio, que yo me hiciera cargo de este tema. Aparte de otras consultas que el señor Fujimori me estaba dando en ese momento, me hacía en ese momento. Efectivamente, este escenario era un escenario normal y corriente dentro de la lógica del proceso. Esta resolución ha estado circulando por varios medios, concretamente hace como 10 o 12 días. Recuerde usted que Expreso sacó un titular diciendo lo mismo que está diciendo ahora mismo la resolución. Luego hay varios periodistas de varios medios también que me han ido llamando, incluso diciéndome que ya tenían la resolución en la mano, o que ya lo habían visto y que me decían lo mismo que dice la resolución. ¿Y quién filtraba la resolución? El personal del Poder Judicial. Tenemos que ser genéricos porque no sabemos exactamente quién, qué persona o qué funcionario. Y calza un poco también con lo que está pasando con el tema de la medida de captura que está vigente contra el señor Fujimori, que a pesar de haberse formulado desde el 23 de enero
sobre la base de un indulto que ya cancela toda situación de pena privativa, hasta ahora no lo resuelven. Sin embargo, el escrito nuestro ha sido conocido en IDL, en Hildebrand en sus 13, en varios medios de comunicación, incluso los informes que han ido remitiendo y que eran incluso desconocidos para nosotros. Es decir, hay todo un sector en el Poder Judicial que es litigante contra nosotros, ¿no? Y eso obviamente ya lo hemos hecho saber incluso al presidente del Poder Judicial, a los órganos de control, con una denuncia que se ha presentado el día de hoy y que esperemos de los resultados necesarios. Pero es una denuncia sin nombres. Contra quienes resulten responsables. Contra quienes resulten responsables. Así es. ¿Y las pruebas que acreditan esta denuncia? Las publicaciones que se han ido dando durante las últimas 3 semanas. El titular de Expreso, por ejemplo, los periodicazos de Hildebrand, los portales de IDL, en la que se han ido filtrando escritos nuestros, peticiones nuestras, informes del propio Poder Judicial a espaldas nuestras y diciéndonos en todo momento que el personal estaba de vacaciones y no podían resolver. Obviamente hay una situación, digamos, de toma ¿irregular? Absolutamente irregular y de toma de posición política, si acaso, por parte de algún sector del Poder Judicial en contra del señor Fujimori, ¿no? Pero no lo ha sorprendido entonces. No, en absoluto. El resultado de esta... En absoluto, no nos ha sorprendido, primero porque ya teníamos conocimiento de hace varios días y segundo porque era un escenario posible. Es más, es un escenario incluso hasta positivo en algún caso, porque obviamente le dice directamente a la Corte Interamericana que en el Perú se respeta la independencia del Poder Judicial respecto del poder político del Ejecutivo, le dice a la Corte Interamericana que hay una vía previa que es eficiente y que es la vía que debieran haber tomado para cuando se ha trabajado el tema del indulto directamente a la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana... ¿No es una lectura optimista la que hace usted? Es una lectura realista, ni optimista ni pesimista, es realista. Porque lo que dice la Convención Americana y se declara a sí misma es una vía residual, es una vía coadyuvante y es una vía complementaria. No es para nada una vía supletoria o de reemplazo al fuero nacional. Y lo que dice también la Constitución es que se debe agotar primero la vía previa para ir a la Corte Interamericana. Ello en tanto que haya acceso a la justicia y ello en tanto que haya independencia de los fueros internos que significa la administración de justicia. Y eso se ha dado. Imagínense un Poder Judicial que le dice al Ejecutivo no te hago caso al punto de que declaro sin efecto jurídico. ¿Cuál es, digamos, el impacto normativo de una resolución como la que ha dado la Corte, la Sala Penal Nacional? No está diciendo que no aplica. Ojo, es un lenguaje bien preciso. No está diciendo que no aplica, está diciendo que carece de efecto jurídico al caso en concreto. En términos procesales lo que le está diciendo es que su resolución es nula. Sí. Entre otros motivos por el tema de la motivación, entre otros motivos por el tema de la comparecencia simple a la que está regido el señor Fujimori y otro motivo también adicional es el tema de la contravención a, digamos, el aparato supranacional, ¿no? El control de convencionalidad que he hecho mención varias veces. Claro, yo le he leído la última página de la resolución de la Sala Penal, si que es esta. Si me permites terminar 10 segundos para la idea esa. Entonces, si te está diciendo, el Poder Judicial está diciendo, tu resolución es nula, hay que entender que es una nulidad relativa o es una nulidad convalidable. Incluso el Poder Ejecutivo podría emitir otra resolución reemplazando la anterior, en tanto que ha declarado nula la Sala Nacional y estableciendo los marcos adecuados que la Sala entiende que son o los que deberían haberse dado. Esto es, hay una situación en la que la independencia del Poder Judicial ha hecho que esta resolución tenga o no tenga efectos jurídicos y ha emitido esta resolución en ese sentido. Y obviamente el mensaje directo de la Corte Interamericana es que somos lo suficientemente civilizados desde el punto de vista democrático para establecer lógicas de resolución acorde con el sistema jurídico y acorde con el sistema de compatibilidad interamericana o del Pacto Interamericano de Justicia, ¿no? Sí, yo trataba de leer los 4 puntos de la resolución, la última hoja que está aquí, donde están los 4 puntos que se resuelven. Sin embargo, cuando uno lee en su totalidad la resolución, hay un momento en que el tribunal declara la ineficacia de la resolución del indulto, la gracia presidencial, por vulnerar disposiciones contempladas en la Constitución Política del Perú. Es una afrenta directa al Poder Ejecutivo. Le está diciendo al Poder Ejecutivo, ustedes han vulnerado disposiciones contempladas en la Constitución. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta llevar a Alberto Fujimori nuevamente a prisión? No, en absoluto. El señor Fujimori tiene, por imperio de la resolución que abrió instrucción en junio del 2012, comparecencia simple. Y ha dicho también esta resolución que la lógica
de la inaplicación o en todo caso de la ineficacia jurídica para el tema del derecho de gracia es que efectivamente hay una comparecencia simple y el derecho de gracia está pensado más bien, dice, históricamente, hace una interpretación la Sala Nacional, para los reos que están en calidad de reo en cárcel, no en reo con comparecencia simple. Por tanto, la posición del señor Fujimori es una posición bastante blanda, dice él, incluso podría no ir a juicio. Esto es, si está mal de salud, podría no ir a juicio justificadamente y hacerse representar por su defensa procesal. Que usted asumiría. Obviamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el Poder Judicial le está diciendo que le interesa más su participación en el proceso a efectos de salvaguardar el derecho a la verdad que las consecuencias que pudieran derivarse a partir del propio enjuiciamiento. Recordemos también en ese sentido que cuando se dio el tema Pativilca en enero del 92 y cuando se dio el tema Barrios Altos y La Cantuta en el año 91 a finales, estaba vigente el principio de absorción de penas, en la que la pena más grave absorbían a todas las demás, ¿no? Entonces, bajo esta situación, la pena que se está pidiendo por el tema Pativilca es igual que la del tema Barrios Altos y La Cantuta, con lo cual, dado que ya se aplicó una pena siendo la más grave, sería imposible aplicar una pena privativa sobre la base de un nuevo enjuiciamiento. Pero esta puede ser tan grave como las anteriores, tratándose de un caso que es un caso espejo. No, estamos hablando de penas similares. Acá le están dando 25 años porque es la pena máxima que en ese momento era vigente. Así es. En el caso Barrios Altos y La Cantuta también, según la propia sentencia. ¿Y por qué se libraría de esa pena? Por inejecutabilidad de la sanción derivada de una pena aplicada al caso en concreto. ¿Por qué? Porque en el año 91-92 estaba vigente, como repito, el principio de absorción, el principio de aspersión, cosas que cambió el año 2006. El año 2006 se aplicó el principio de acumulación. Si yo tengo 25 en concurso real con otra que tiene 5 y otra que tiene 8, voy sumando hasta un límite de 35. Entonces, claro, en este caso no se aplica eso, se aplica la más grave, absorbe a las menos graves. Y en este caso, siendo una de igual entidad, obviamente no hay una situación de absorción de una respecto de otra, sino en todo caso de compensación o de conmutación en la cual la propia absorción tiene un propio juego y en este sentido no podría aplicarse un año siquiera de pena privativa. Podría ser que lo condenen, haciendo un juicio hipotético en términos de posibilidades de que ocurra, pero la posibilidad de que haya una efectividad en cuanto a una pena que se aplique al caso en concreto es bastante mínima o prácticamente imposible en ese sentido. Ahora, usted ha señalado que hay irregularidades en el Poder Judicial y que se ha presentado una denuncia para que éstas se investigue la filtración de la resolución. Y uno se pregunta, ¿no cabe también reclamarle al Ministerio de Justicia si hizo mal, si el expediente del indulto y la gracia presidencial no cumplió con todo lo que la Constitución exige? Por lo menos es la decisión que ha establecido este tribunal. El Ministerio de Justicia y el Ejecutivo perfectamente, dada la ineficacia que ha resuelto el Poder Judicial, podría resolverlo con una subsanación o con una nueva resolución. ¿Puede subsanar entonces? Yo entiendo que sí, por el propio lenguaje de la resolución. La resolución está diciendo ineficaz, está diciendo sin efecto jurídico, es decir, vulnera disposiciones de la Constitución. Mira, y además qué peligroso es eso que acaba de decir la propia resolución. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Ya tendría que haber acusado o formulado acusación constitucional contra los que resulta responsables por infracción a la Constitución. Entonces, tenemos algunos tweets que ha publicado Keiko Fujimori respecto a esta decisión de la Sala Penal. Vamos a leerlos a continuación. Esto es lo que dice la hija mayor del presidente. Lamento la decisión del colegiado de la Sala Penal en el caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas. Y el segundo tuit que siguió a dice, este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad. ¿Cuál es el siguiente paso, doctor? A ver, lo que corresponde a la defensa es aconsejar una impugnación en vía de recurso de nulidad. Pero esa decisión la tiene que tomar el día de mañana por la mañana el señor Fujimori, toda vez que él en todo momento nunca negó su participación, él siempre quiso participar del proceso. El problema fue que cuando se presentó esta medida de gracia, obviamente había que adaptarla a lo que significaba la medida de gracia. Recordemos también que la aplicación o no aplicación no fue un incidente que iniciamos nosotros, sino fue un incidente que comenzó la parte civil, solicitando la inaplicación de la medida de gracia con fecha 29 de diciembre. Recién nosotros respondimos el 11 de enero. Esto es, el tema en concreto no fue una iniciativa nuestra, porque nosotros nos íbamos a reservar el estudio pormenorizado del caso ante la eventualidad de que obviamente algo de eso ocurriera. Y ocurrió a partir de una iniciativa de la parte civil. Lo veo muy confiado en el resultado por lo menos, de la libertad de Alberto Fujimori, no se trata de confianza, no, se trata de situaciones procesales concretas. El proceso comenzó con comparecencia simple y no ha habido absolutamente nada distinto desde el 2012 hasta la fecha que haga cambiar
esa situación de comparecencia. ¿Ni siquiera si la Corte contemplara la revocación del indulto? No son extremos acumulativos o no son extremos que guarden relación o compatibilidad, porque obviamente ante una situación de esas características el Estado tendría que definir si finalmente pide aclaración, como lo ha hecho con el caso del TC, o si hace una situación, o enfrenta, mejor dicho, una resolución adversa a las decisiones que el propio Ejecutivo ha emanado, ¿no? Recordemos todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y creo que ahí la Corte Interamericana tiene que ser muy cuidadosa. Costa Rica prácticamente ha amenazado a la Corte Interamericana con echarlo de su sede. La sede que utiliza la Corte Interamericana es un edificio del Ejecutivo, del Estado costarricense, y es el próximo posible futuro presidente de Costa Rica, que está en contra de lo que ha hecho la Corte Interamericana con el tema de la consulta, que hace que Costa Rica sea prácticamente obligada al tema del matrimonio igualitario. Y otros países, Brasil, Argentina, le ha dicho que no. Es decir, hay toda una confrontación regional frente a la Corte por los excesos que viene cometiendo, y creo yo, una más podría poner en tela de juicio la propia legitimidad de la Corte en ese sentido. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su presencia en el programa.